Muy buenas, profesora y compañeros todos. A mi grupo y a mí nos ha tocado lo que es la lesión muerte celular en base de la interacción clínica patológica, ¿no? Bueno, los integrantes son Blas Pulido Hilda Lupe, Cruz González Nicola Angélica y Suiza Soto Angie Lisbeth, Matos Becerra Lucero Isabel, Mendoza Aquino Ruth, Velarde Villón, Flaviana Celeste y quien les habla Paucar Gayan Paul. Bueno, acá encontramos lo que es los estados de la respuesta celular frente al estrés a los estímulos nocivos. Bueno, en este mapa encontramos lo que es la célula normal, que es la homeostasis. Podemos encontrar lo que es la parte de estrés, parte de una adaptación, un estímulo nocivo, que viene es una lesión celular. También la parte de adaptación, también es como una incapacidad de adaptarse, ¿no? En lo que es la lesión reversible, encontramos la leve transitoria, la parte de lesión celular es una grave progresiva, es una lesión irreversible y encontramos dos que vendría a ser la necrosis y la apoptosis. Bueno, un pequeño dato de la adaptación es que es un cambio que se produce en la célula, ya sea en el número, tamaño, fenotipo, actividad metabólica o funciones productos de una respuesta a modificaciones que acontecen en el medio del hábitat celular. Bueno, acá en las flechas encontramos lo que es el aumento del tamaño de las células, reducción del tamaño de las células y el incremento del número, como vemos acá en las imágenes, ¿no? Bueno, la parte de adaptación, lo que es la parte de agenesia. Este término es empleado cuando existe ausencia o falta del desarrollo de cualquier órgano del cuerpo, debido a la no presencia de las células progenitoras o provenientes del primordio de la estructura. En lo que es la parte de aplasia, se rotula con esta expresión a la ausencia de un órgano en el que persiste una parte del esbozo embrionario en un lugar de la estructura debido a su poco desarrollo. En lo que es atresia, describiéndose de esta manera a todo aquel órgano que no se desarrolló completamente, a causa de una poca proliferación celular durante su periodo de morfogénesis. En lo que es la parte de hipoplasia, es un desarrollo disminuido del órgano, lo cual desarrollará una alteración funcional en la cual la estructura se desempeña de manera defectuosa. Lo que es la estenosis, designándose a una denominación a aquel orificio o conducto de un órgano que presenta un estrechamiento de su volumen. La ectopía. Este tipo de alteración consiste en la presencia de un órgano tejido en un sitio que no es un lugar habitual, como vemos acá en la imagen, ¿no? El órgano acá del pequeño está sobresalido, ¿no? Lo que es la atrofia como parte muscular es denominándose hacia la reducción del tamaño de un órgano, producto de la disminución del tamaño o números de células, en el que puede presentarse de forma fisiológica durante el desarrollo embrionario o de manera patológica, producto de una causa base, como en el caso de una fractura, donde se produce disminución de riesgo vascular debido a la inmovilización de la estructura. La hipotrofia son manifestaciones histopatológicas y clínicas consideradas como una fase menos avanzada que la atrofia, pero con características similares, en la cual la célula tiene una disminución de su volumen de manera moderada. La hipertrofia es un aumento del tamaño de las células, lo que determina a continuación un aumento de la superficie del órgano, como vemos acá en la imagen. Vemos acá a personas que son demasiadamente excesivas en el gimnasio, la cual se le ve el aumento de los músculos, ¿no? Lo que es la hiperplasia, definida como el aumento del número de células de un órgano y consecuentemente un aumento de la masa de la misma. Esto se produce durante la división celular, donde la estructura se divide de manera tal que se origina una cantidad anormal de las células en el órgano. Como vemos acá en imágenes, la próstata tiene un agrandamiento y esto es benigno, ¿no? Como acá encontramos lo que es en la imagen, ¿no? Bueno,
Ahora vamos a hablar sobre lo que es la alteración de la diferencia celular, ¿no? Bueno, dentro de las características encontramos a tres, ¿no? En las cuales es la metaplasia, que se refiere al mecanismo en el cual una célula diferenciada es sustituida por otro tipo de célula, como consecuencia de la capacidad que tiene cada tipo de célula a resistir mejor al estrés producido por medio del hábitat celular. Lo que es la displasia es aquel desarrollo anormal que se aloja en un tejido u órgano, proceso que produce una alteración en la forma, volumen y organización de células adultas, producto de la exposición frente a un agente agresor. Como vemos acá, las etapas que viene la displasia en lo que es la parte del cáncer, ¿no? Y por último hablamos de la neoplasia, que se le puede definir como una proliferación autónoma e incontrolada de las células de un organismo, del cual a su vez dependen para su nutrición en este proceso, ya que les hace partícipes de varios factores que pueden variar el tiempo y la rapidez en que proliferan las células. Bueno, ahora le paso con mi compañera. Ahora seguimos con lo que son las clasificación de lesiones. Como pueden ver, tenemos dos tipos de lesiones. Tenemos las lesiones reversibles y las irreversibles. Las lesiones celulares reversibles son cambios morfológicos y funcionales que se encuentran en una fase leve o precoz. Por lo tanto, la célula supera la agresión y es capaz de recuperar su integridad estructural y funcional. Por otro lado, una lesión irreversible es un cambio a la funcionalidad o la morfología de la célula, en la que esta estructura fue sometida a un agente agresor durante un tiempo prolongado y, bueno, de una intensidad fuerte, una intensidad grave, siendo imposible que se produzca una reparación. Por lo tanto, este proceso va a conllevar a la muerte de la célula, ¿bien? A una muerte celular. Ahora pasamos a lo que son las lesiones reversibles. Como ejemplo, tenemos a un edema, tenemos también al músculo liso durante el embarazo. Como pueden ver, esta es una hipertrofia fisiológica en el útero. También tenemos otra hipertrofia patológica en el corazón. También hay las miocardiopatías. Esta es una curación de úlceras cutáneas que lo podemos encontrar en diabéticos normalmente. Acá tenemos lo que es la contractura de una herida. Esto se produjo por una quemadura profunda, que también es regenerativa. Entonces, por eso es reversible. Ahora tenemos las lesiones irreversibles. Un ejemplo que es básicamente durante la formación de varios órganos digestivos urogenital en este caso, ¿no? En lesiones reversibles tenemos dos tipos, lo que son las necrosis y también tenemos lo que son la apoptosis. Entonces, en lo que son las necrosis es un conjunto de cambios morfológicos consecuencia de una desnaturalización de proteínas que afecta la digestión enzimática de la célula, lo que deriva a un daño básicamente mortal. Entonces tenemos diferentes tipos de necrosis. Tenemos la necrosis coagulativa, como podemos ver aquí, que básicamente la necrosis coagulativa se denomina de esa manera debido a que en este tipo de necrosis se describe a un foco necrótico parecido a un coágulo sanguíneo. También tenemos lo que es la necrosis licuefectiva, que se caracteriza por la digestión de las células necróticas. Y también, por último, la necrosis gaseosa, que se caracteriza por el aspecto blanquecino y blando por la zona necrótica. Bien, entonces, eso tenemos en necrosis. Ahora, lo que es la apoptosis es cuando el ADN sufre un daño irreparable. Por ejemplo, después de una exposición a dosis bajas de radiación, las células deben de destruirse para que la mutación que se haya desarrollado no se propague, por ejemplo, en el cáncer de mama, ¿no? Entonces aquí tenemos a una glándula mamaria extirpada por un cáncer
Y la flechita que ven ahí indica la cicatriz del diagnóstico, ¿no? Ahora, tenemos lo que es la definición de apoptosis. La definición de apoptosis es sencilla, significa muerte celular programada. Y aquí también tenemos otro ejemplo. Podemos ver que durante el crecimiento y el desarrollo, algunas células cumplen una función en la que la fase de crecimiento, perdón, pero deben eliminarse, ¿no? Entonces, se eliminan después de cumplir la función que tienen, como por ejemplo el cigoto cuando es fertilizado. Otra forma también que tenemos de ver la apoptosis, que desempeña un papel importante en el desarrollo humano, es cuando está todavía el feto siendo un embrión. Antes de ser feto, cuando es todavía un embrión, podemos ver cómo la mano al inicio parece una paletita, ¿no? Y ya con el desarrollo posterior, gracias a la apoptosis, se forman lo que son los dedos que corresponden a los dedos de la mano, ¿no? Entonces, también se incluye la pérdida de la cola de un renacuajo, ¿no? Conforme se convierte en una rana. Y la eliminación de las neuronas innecesarias cuando los circuitos neuronales en el cerebro se están conectando. Entonces, ya para terminar, tenemos un resumen chiquito de lo que es la muerte celular, en apoptosis, la autólisis y la necrosis que ya hemos conversado. Y bueno, básicamente eso sería todo. Muchísimas gracias. Y nada, mis, espero que le haya gustado mucho el trabajo y que esté bien explicado. Gracias.